Todo comenzó con un simple mensaje, una señal perdida, un código, pero no era un error, era una llamada. Ahora sé que hay cosas que no deben ser descifradas, porque cuando las entiendes, ya es demasiado tarde. Volamos en un helicóptero militar no identificado, sin marcas, sin insignias. Las coordenadas exactas no aparecían en ningún mapa oficial. Aquella instalación no existía, al menos no para el mundo exterior. Nos habían dado una misión aparentemente simple: ingresar, recuperar y descifrar los datos de un servidor militar antiguo y luego salir. Algo en la manera en que nuestros superiores nos habían instruido me inquietaba. No era solo el hecho de que el gobierno negara la existencia del lugar. Era la urgencia con la que se nos ordenó actuar. Algo aquí dentro debía ser importante. O peligroso. El equipo Z estaba compuesto por 5 especialistas, cada uno con habilidades clave para la operación. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Yo, Cox, exanalista de la NSA y líder del grupo, tenía experiencia en operaciones encubiertas y protocolos de inteligencia. Patel, un criptógrafo brillante, pero con un historial de hackeos no autorizados, había sido reclutado más por necesidad que por confianza. García, el único con entrenamiento militar avanzado, era el músculo del equipo, un exagente de inteligencia que nunca se separaba de su pistola. Holloway, informático, era el encargado de acceder físicamente a los servidores. Finalmente, Lan, un lingüista experto en códigos antiguos, había sido incluido en el último minuto sin explicación alguna. Nadie entendía por qué necesitábamos un especialista en lenguas antiguas para una misión informática, pero eran órdenes. Nos adentramos en la instalación tras una serie de chequeos rutinarios. La entrada estaba sellada con una gruesa compuerta de acero que Holloway tardó casi media hora en desbloquear. Un sistema de seguridad sorprendentemente sofisticado para un búnker supuestamente abandonado. El interior era una cápsula del tiempo, paredes de hormigón cubiertas de polvo, monitores CRT rotos, escritorios con papeles amarillentos dispersos como si alguien los hubiera dejado allí apresuradamente. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención fue el silencio. Un silencio tan absoluto que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Avanzamos con cautela, mirando cada rincón. No tardamos en encontrar la sala principal, una habitación sellada con gruesos ventanales que daban a un espacio de servidores alineados como soldados en formación. Pero lo más inquietante no era la estructura intacta, ni los generadores que aún funcionaban con una fuente de energía desconocida. Lo más extraño era que, en un búnker supuestamente abandonado durante décadas, las luces de los servidores aún parpadeaban, enviando pulsaciones de datos como si alguien o algo todavía los estuviera usando. Esto es imposible, dijo el criptólogo mientras conectaba su ordenador al sistema. Lan, mientras tanto, pasó la linterna por las paredes y frunció el ceño. Había algo grabado en la superficie, oculto bajo capas de polvo y óxido. Me acerqué para verlo mejor y sentí un escalofrío recorrerme. No eran palabras en ningún idioma que yo conociera. Eran símbolos extraños, interconectados como si formaran un patrón lógico pero incomprensible. ¿Lan? ¿Qué significa esto?, pregunté. El lingüista acercó la mano con cautela y pasó los dedos sobre las inscripciones. Su rostro se tornó pálido de inmediato. No lo sé con certeza, dijo, pero creo que esto es un mensaje. Patel levantó la vista de la pantalla. ¿Qué dice? Tragó saliva. Ellos ven. Ellos esperan. Nadie dijo nada durante varios segundos. Entonces, un sonido retumbó en algún punto del búnker. Un golpe seco, metálico, como si algo hubiera caído o se hubiera movido. García permaneció en posición, con la pistola firmemente sujeta y la mirada clavada en la oscuridad del pasillo. Nadie se atrevió a hablar. Solo el zumbido de los servidores rompía el silencio sepulcral del búnker. Nos miramos unos a otros, esperando que alguien diera una explicación racional, pero no había ninguna. No en un sitio donde los servidores seguían enviando señales después de décadas de supuesto abandono. No en un sitio donde alguien, o algo, había dejado un mensaje tallado en las paredes. Respiré hondo y di un paso adelante.
García, ¿puedes verificar? El agente asintió con un leve movimiento de cabeza y avanzó lentamente. El lingüista y el criptólogo permanecieron junto a los servidores, mientras el informático revisaba los monitores en busca de alguna señal de actividad reciente. Lo seguía a unos metros de distancia, con mi linterna apuntando al suelo para no revelar nuestra posición a lo que sea que pudiera estar allí afuera. El pasillo era estrecho y húmedo, con tuberías oxidadas recorriendo el techo como venas abiertas. En la penumbra, la suciedad y el polvo formaban gruesas capas sobre el suelo y las paredes, pero había algo extraño, un rastro de marcas irregulares que no coincidían con huellas humanas. Eran más anchas, con surcos profundos, como si algo hubiera sido arrastrado. García las notó también y se agachó para inspeccionarlas. «Esto no es normal», dijo. Desde el final del pasillo, una puerta metálica emitió un crujido estremecedor, como si alguien la hubiera empujado desde el otro lado. Inmediatamente, levanté la linterna y la luz iluminó la superficie oxidada. Estaba entreabierta. No recordaba haber visto ninguna puerta en ese estado cuando entramos. De hecho, cuando llegamos, todas estaban selladas. El agente intercambió una mirada rápida conmigo y luego con cautela, se acercó a la abertura. Me acerqué lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Empujé la puerta con mi linterna y ésta se deslizó sin resistencia, revelando un cuarto de mantenimiento cubierto de polvo. Herramientas oxidadas yacían sobre una mesa metálica. En una de las esquinas, un viejo traje de protección química colgaba inerte de un perchero. Pero lo más inquietante no estaba dentro del cuarto. Cuando iluminé la parte trasera de la puerta, vi lo que parecía ser otra inscripción grabada en el metal. Cox llamó en un tono bajo pero tenso. Giré la linterna hacia él y vi lo que había encontrado, en el suelo, en la esquina opuesta de la sala, una serie de papeles esparcidos, parcialmente cubiertos de polvo. Me agaché y tomé uno con cuidado. Era un informe mecanografiado, amarillento por el tiempo, pero aún legible. Experimento 4. Prueba de transmisión no convencional fecha, 17 de octubre de 1968 resultados, interferencia en las comunicaciones. Distorsión de datos. Se confirma la respuesta, pero sin coherencia aparente. Se recomienda suspender la fase 2. Pasé la página y encontré otra anotación escrita a mano, apresurada, como si el autor hubiera entrado en pánico. El código no es estático. Se mueve. Se adapta. Nos observa. Algo dentro de mí quería descartar el mensaje como la paranoia de algún científico hace décadas, pero la sensación en mi pecho decía lo contrario. Tenemos que salir de aquí, dijo el agente. Su mirada recorrió la habitación como si esperara que algo surgiera de las sombras. Asentí y me levanté, llevándome los papeles conmigo. Salimos rápidamente del cuarto y cerramos la puerta detrás de nosotros. No queríamos arriesgarnos a quedarnos más tiempo en ese lugar de lo necesario. Cuando regresamos a la sala de servidores, Patel y Holloway estaban demasiado concentrados en las pantallas para notar nuestra llegada. ¿Algo nuevo?, pregunté. El criptólogo ni siquiera apartó la vista del código que parpadeaba en su ordenador. El informático giró la pantalla de uno de los monitores hacia mí. Lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago. Era una transmisión de vídeo. Mostraba la imagen en blanco y negro del interior del búnker. De nosotros. La cámara estaba grabando en tiempo real, pero desde ángulos imposibles. En una de las pantallas, podía verme de pie junto a Patel, pero la toma venía desde arriba, como si una cámara estuviera suspendida en el techo. Solo que ya habíamos revisado ese lugar. No había cámaras activas. Esto no tiene sentido, dijo Holloway, tecleando. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. He rastreado el origen de la señal y no hay dispositivos de transmisión. Esto no está viniendo de ninguna parte. Lan se acercó lentamente y miró la pantalla. Su rostro se tornó ceniciento. Nos está observando. Un golpe seco sonó otra vez, esta vez más fuerte, más cerca.
García no dudó en desenfundar su arma y apuntar hacia la puerta. Las luces parpadearon violentamente. Las pantallas se llenaron de ruido estático. Y en medio de la distorsión, por un instante apenas perceptible, apareció una silueta oscura sin rostro. La imagen se apagó de golpe. Y entonces, algo se movió en el pasillo. El parpadeo de las luces dejó una estela de sombras en el búnker. Por un instante, el equipo quedó inmóvil, atrapado entre la necesidad de reaccionar y el miedo de lo que acabábamos de ver en la pantalla. No podía ser un fallo en el sistema ni un simple error en los archivos del servidor, porque la figura que apareció en la imagen tenía presencia, una forma humanoide, pero desprovista de cualquier rasgo. El criptólogo se apartó de la pantalla de golpe, su respiración acelerada, sus manos temblorosas intentaban cerrar el ordenador como si con eso pudiera cortar el contacto con lo que fuera que estaba al otro lado de esos datos. Lan no apartaba la vista del lugar donde antes había aparecido la silueta en la pantalla, como si intentara darle sentido a lo que acabábamos de presenciar. El agente fue el primero en reaccionar con un acto reflejo de supervivencia, levantando su arma y girándose hacia el pasillo del que había venido el último ruido. La tensión era insoportable. En cualquier momento esperábamos que algo emergiera de la penumbra. Respiré hondo, para despejar mi mente lo suficiente como para analizar la situación de forma racional. Di un paso adelante y toqué el hombro de García para que bajara un poco el arma. No quería arriesgarme a que disparara por puro pánico. Miré al lingüista y le hice una señal con la cabeza para que hablara. El tipo había reconocido algo en esos símbolos, en la imagen en la pantalla. No podíamos darnos el lujo de ignorarlo. Lo hemos activado. Sus palabras cayeron como una losa sobre nosotros. El criptólogo giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Qué diablos significa eso?, exigió, pero no respondió de inmediato. El pasillo volvió a crujir. Algo más se movió. El agente no esperó más y avanzó con cautela. Su linterna iluminaba las paredes de hormigón, su dedo rozaba el gatillo. Lo seguí de cerca, con la mano sobre mi arma, listo para reaccionar a lo que fuera que encontráramos. Detrás de nosotros, se quedaron los demás junto a los ordenadores, intentando recuperar el control del sistema, como si al entender la lógica del código pudieran encontrar una forma de revertir lo que habíamos desatado. Cuando doblamos la esquina del pasillo, vimos lo imposible. Había una figura de pie en la penumbra, justo al final del corredor. No se movía. No respiraba. Era alta, desproporcionadamente delgada, su piel era negra. El aire a su alrededor parecía doblarse, como si el espacio mismo se distorsionara en su presencia. No tenía rostro, pero aún así, sabíamos que nos observaba. El agente disparó. El eco del disparo retumbó en el pasillo, pero la bala no impactó en nada. La figura simplemente dejó de estar allí. No corrió. No se desvaneció lentamente. Solo desapareció. Un zumbido extraño llenó el aire, una frecuencia tan baja que me hizo vibrar los dientes en la mandíbula. La luz de nuestras linternas parpadeó un segundo. Cuando se estabilizó, un patrón de símbolos idénticos a los de las paredes apareció grabado en el suelo frente a nosotros. Nos quedamos paralizados. Giró la cabeza hacia mí, sin bajar el arma. Dime que viste lo mismo que yo. Sí, lo había visto. Y peor aún, lo había sentido. Regresamos a la sala de servidores a toda prisa. Me acerqué al lingüista y lo sujeté con más fuerza de la que pretendía. Nos debes una explicación. Ahora. Él temblaba. No era una advertencia, dijo. Era una instrucción. Patel se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Lan cerró los ojos un momento, respiró hondo y luego nos miró con el miedo reflejado en su rostro. No lo pienses. No lo leas. No lo digas. Sentí el mundo tambalearse. Nosotros lo leímos. Él asintió. Y ahora nos ha visto. Las luces parpadearon otra vez. Esta vez, no volvieron a encenderse. En la absoluta oscuridad, escuchamos el sonido más estremecedor de todos. Un leve, casi imperceptible susurro.
junto a nosotros. Nadie se movió. Nadie respiró. Cada uno de nosotros estaba paralizado al saber que algo estaba en la habitación con nosotros, acechando en la penumbra. El único sonido era el latido acelerado de mi propio corazón. García reaccionó de inmediato, encendió la linterna de su rifle, barriendo con el haz de luz la sala de servidores. Buscó en cada rincón, en cada sombra, pero no había nada. Nada visible, al menos. La luz parecía doblarse en ciertos puntos, como si algo estuviera absorbiéndola, filtrándola en una grieta de la realidad. Patel intentó encender su ordenador de nuevo, pero la pantalla solo mostraba distorsión, líneas de código que se escribían solas, formando palabras en idiomas que no reconocíamos. Holloway tecleó desesperadamente en la terminal principal, tratando de recuperar el control de los sistemas del búnker, pero la energía fluctuaba erráticamente, como si algo estuviera interfiriendo desde dentro. Lang se quedó quieto, murmurando algo entre dientes. Me acerqué a él y lo sacudí del hombro. ¿Qué dijiste?, le dije, pero él solo negó con la cabeza, como si estuviera tratando de bloquear sus propios pensamientos. Las luces parpadearon de nuevo, por un breve instante, volvimos a ver la silueta en la pantalla de uno de los monitores. Estaba más cerca. No había forma de saber cómo se movía, porque jamás la veíamos desplazarse. Simplemente aparecía. Y cada vez que lo hacía, estaba un paso más cerca de nosotros. El informático maldijo en voz baja y se levantó de golpe. No podemos seguir aquí, tenemos que cortar la energía y salir del búnker ahora mismo. Antes de que pudiera decir una palabra, el criptólogo soltó un grito y se apartó de su ordenador como si le hubieran disparado. Nos giramos hacia él y vimos lo que lo había asustado. La pantalla reflejaba un rostro. O lo que alguna vez había sido uno. Eran rasgos distorsionados, torcidos de manera antinatural, sin ojos, sin boca, sin expresión, pero con una presencia imposible de ignorar. Era como si la imagen tratara de imitar a un ser humano. Patel cayó de espaldas y comenzó a respirar de forma irregular. No murmuraba entre dientes, mientras intentaba apartar la mirada. Holloway golpeó la terminal con furia. Maldición, ya no tenemos control sobre el sistema. El agente se giró hacia mí, su mirada intensa. Cox, dime que tienes un plan. Lo tenía, pero no me gustaba. El servidor tiene que apagarse. No sabemos qué es esto, pero todo parece girar en torno a la conexión que abrimos. Si hay una forma de detenerlo, es cortando el acceso. El criptólogo sacudió la cabeza. No lo entiendes, esto no está viniendo de una fuente externa. No es un virus, no es un programa. Es el código en sí. Es un lenguaje vivo. Es parte del búnker. El informático se acercó a la terminal e intentó introducir un comando manual, pero algo salió mal. La pantalla se llenó de símbolos que cambiaban sin control, formando palabras fugaces en distintos idiomas. Algunas reconocibles, otras completamente alienígenas. Lang retrocedió como si hubiera visto un cadáver moviéndose frente a él. Es un portal, dijo. No es solo información. Es una puerta. El sonido regresó. Un zumbido grave, vibrante, que nos llegó a los huesos. Las luces fallaron otra vez y la sala se sumió en oscuridad total. Y entonces, la cosa habló. No fue un sonido natural. No fue algo que pudiera describirse como una voz. Fue un cúmulo de distorsiones, de sonidos superpuestos en distintos tonos, como si decenas de personas estuvieran tratando de hablar al mismo tiempo, pero sin formar palabras reales. La entidad no se comunicaba con lenguaje humano. Se expresaba a través de la estructura misma del código, a través de datos, a través de la información. Los ordenadores se encendieron de golpe y una nueva línea de texto apareció en las pantallas. Ellos ven. Ellos esperan. Tú eres el siguiente. Y entonces, Patel desapareció. No hubo gritos. No hubo forcejeo. Un parpadeo, un segundo de interferencia en la imagen. Cuando la luz regresó, él ya no estaba allí. Su ordenador seguía encendido.
La pantalla mostraba solo un cursor parpadeando. Y después, más código en su pantalla escribiéndose solo, líneas y líneas de símbolos que se ordenaban y fluctuaban como si estuvieran vivos. El informático tragó saliva con fuerza, incapaz de apartar la mirada de la pantalla, sus manos temblorosas intentaban frenar lo que fuera que estaba sucediendo. García, por primera vez en toda la misión, parecía haber perdido la compostura. Su pistola seguía en alto, pero sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de ocurrir. «Esto no puede estar pasando», dijo Lan, sin dejar de mirar la pantalla. «Esto no es posible». Pero lo era. Y sabíamos que no había marcha atrás. Me acerqué con cautela al ordenador del criptólogo. Algo dentro de mí me decía que no debía tocarla, que el simple hecho de interactuar con ese código podría ser suficiente para hacerme desaparecer también. Pero necesitábamos respuestas. Miré la pantalla. El código seguía fluyendo, pero ahora, entre los símbolos y caracteres desconocidos, comenzaron a aparecer fragmentos en inglés, como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. Secuencia completada. Transformación exitosa. Datos adquiridos. Me alejé sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Patel se había convertido en datos? No, no tenía sentido. Pero la pantalla seguía respondiendo, como si su presencia aún estuviera allí, atrapada en algún tipo de existencia digital que no podíamos comprender. El informático comenzó a teclear con desesperación, intentando cortar la conexión, intentando hacer algo, cualquier cosa, para revertir lo que acababa de suceder. Pero entonces el cursor parpadeó y una nueva línea de texto apareció. ¿Me ven? Me quedé helado. Era Patel. O al menos algo que decía ser él. Lan dejó escapar un jadeo ahogado y se apartó del ordenador como si la máquina estuviera maldita. García maldijo en voz baja y apuntó su linterna directamente a la pantalla, como si con eso pudiera forzarla a revelar la verdad. Holloway intentó responder, pero antes de que pudiera escribir una sola palabra, la pantalla se distorsionó y una imagen emergió entre la estática. Era la silueta. Pero esta vez, no estaba en el pasillo. Estaba dentro de la sala con nosotros. El agente levantó su arma y apuntó en todas direcciones. Sentí que mi cuerpo se paralizaba por un instante. Pero entonces algo aún peor sucedió. Las luces volvieron a fallar, y en la penumbra intermitente, vi movimiento. No un solo movimiento. Múltiples. Sombras alargadas que se deslizaban por las paredes, como si el propio búnker hubiera comenzado a proyectar figuras imposibles. Y en medio de ellas, algo más evidente, algo real. Un pie. Un brazo. Un rostro. Patel. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba allí, en el centro de la sala, pero no era él. Su piel se había vuelto pálida, casi translúcida, con fragmentos de códigos y símbolos recorriendo su superficie como venas eléctricas. Sus ojos, o el espacio donde deberían estar, no reflejaban nada. Era como si ya no estuviera del todo en este mundo, como si su existencia estuviera atrapada entre dos realidades. Y entonces habló. «Ayuda». Su voz era un eco de sí misma, como si estuviera siendo transmitida a través de una mala conexión de radio. García disparó. El sonido retumbó en la sala de servidores, el eco rebotaba en las paredes. La bala impactó directamente en Patel o en lo que sea que fuera ahora. Su cuerpo se fragmentó en un instante, convirtiéndose en un enjambre de datos que se dispersó por la habitación como si hubiera sido descompuesto en bits y bytes. Los fragmentos flotaron por el aire por unos segundos, organizándose en patrones que se extendían por las pantallas, por las paredes, por el suelo. Y entonces, simplemente, desaparecieron. El silencio fue absoluto. Solo el zumbido del sistema permaneció, la única prueba de que algo seguía funcionando dentro de aquel infierno. Me acerqué a una de las pantallas, donde los últimos fragmentos de datos aún parpadeaban en líneas de código. Y entonces, justo antes de que el sistema se apagara por completo, una última línea apareció en la pantalla. Ellos ven.
Ellos esperan. Tú eres el siguiente. Y las luces se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió. No fue solo la ausencia de luz. Fue la sensación de ser tragados por un vacío que iba más allá de lo físico. El silencio era absoluto, sofocante, como si el búnker entero hubiera dejado de existir y lo único que quedara fuera el latido acelerado de nuestros corazones. Nadie se movió. Nadie habló. Saqué mi linterna y la encendí, pero la luz apenas cortaba la oscuridad. Como si el aire estuviera denso, pesado, absorbiéndola antes de que pudiera iluminar más de unos pocos centímetros. Esto no es un fallo eléctrico normal, dijo el informático, tecleando a ciegas en su terminal, su voz llena de ansiedad. Los sistemas deberían estar en modo de respaldo, pero no hay nada. Es como si alguien hubiera borrado la energía del lugar. El lingüista soltó un jadeo repentino y cuando giré la luz hacia él, lo vi mirando fijamente su brazo. Tenía la manga arremangada y en su antebrazo, justo bajo la piel, los mismos símbolos del código que habíamos visto en la pantalla de Patel estaban apareciendo. No, 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 dijo, frotándose la piel con desesperación, como si intentara borrar las marcas con las manos. No puede ser. Las marcas pulsaban con un leve brillo, como si fueran parte de un circuito impreso. Como si estuvieran vivas. El informático maldijo en voz baja y dio un paso atrás, como si estar cerca de él pudiera contagiarlo. ¿Qué está pasando?, dije, intentando mantener la calma, pero sintiendo que la realidad se estaba desmoronando frente a mí. Lang levantó la vista, su expresión completamente desquiciada. El código se está transfiriendo. El código era algo más. Algo consciente. Algo vivo. Y estaba encontrando nuevas formas de existir. Córtalo, ordené al informático. Desconéctalo de todo. Obedeció de inmediato, alcanzando su cuchillo de emergencia y rompiendo los cables que conectaban la terminal con el servidor central. Saltaron chispas en la oscuridad y el búnker se llenó con el olor a plástico quemado. Pero no sirvió de nada. Porque el código ya estaba en Lang. Entonces se dobló de dolor. Las marcas en su piel se extendieron, subiendo por su cuello como raíces digitales, filtrándose bajo su piel en patrones imposibles. Y cuando abrió los ojos, por un segundo, vi reflejos de código en sus pupilas. Pero lo peor fue lo que pasó después. Las pantallas, aquellas que Holloway había desconectado completamente, se encendieron solas. Solo mostraban una cosa. Al lingüista. No como lo veíamos frente a nosotros, sino distorsionado, fragmentado, su rostro descompuesto en datos, como si ya no fuera solo carne y hueso, sino información en proceso de ser reescrita. Y entonces, la silueta apareció detrás de él. No había forma de que estuviera allí. No había puerta abierta, no había sonido previo. Pero en las pantallas y en la vida real, la sombra sin rostro estaba justo detrás de él, observándolo. Él no la veía. Pero nosotros sí. El agente lo apartó con violencia, lanzándolo al suelo, y levantó su pistola para disparar. Pero ya no había nada allí. Solo quedó el eco de su disparo rebotando por los pasillos. Y Lang se estaba desmoronando. Su piel comenzó a mostrar fragmentaciones, pequeñas interrupciones visuales, como si estuviera perdiendo coherencia con la realidad misma. Como si su cuerpo estuviera perdiendo resolución. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero desaparecer. El informático, sin pensarlo, tomó un bisturí de su equipo y lo presionó contra la piel del lingüista, justo donde los símbolos estaban más marcados. Gritó cuando la hoja atravesó la primera capa de piel, pero entonces algo imposible sucedió. El código reaccionó. Se movió. Las marcas en su piel comenzaron a fluir, como si estuvieran buscando otro anfitrión. Dimos un paso atrás al ver cómo los símbolos se desprendían de su carne y flotaban en el aire, buscando un nuevo destino. Como si fueran un virus, un parásito digital en búsqueda de su próxima víctima. Apaguen todo, grité. No dejen que esto se propague. Holloway siguió cortando, tratando de aislar las marcas, mientras Lang jadeaba entre espasmos.
La silueta nos observaba desde la pantalla. Y entonces, la sala de servidores estalló llenándose de chispas y fuego. El impacto nos lanzó contra el suelo. El calor nos golpeó con una intensidad que nos dejó sin aire, mientras el sonido ensordecedor de los sistemas cayendo llenaba el espacio. La última imagen en las pantallas antes de que todo se apagara fue un solo mensaje. Ellos ven. Ellos esperan. Y ahora, están dentro. El agente se puso de rodillas, sacudió la cabeza antes de girarse para comprobar nuestro estado. Todos vivos, gruñó, su voz apenas se oía en el estruendo del búnker. El lingüista estaba en el suelo, encorvado, con los ojos desorbitados y la piel aún marcada por las fracturas del código que lo había intentado consumir. Su respiración era errática. El informático tenía un corte en la frente y su mirada estaba perdida, pero al menos estaba consciente. Asentí con dificultad y me apoyé en una mesa volcada para levantarme. Pero entonces, lo oímos. El sonido no venía del incendio, ni del metal deformándose con el calor. Era algo más. Un crujido seco, como huesos partiéndose en la distancia. Un susurro fragmentado, compuesto de ecos distorsionados y fragmentos de palabras que no alcanzaban a formarse del todo. Y el peor de todos. Un paso. No uno humano. No algo que perteneciera a este mundo. El pasillo más cercano se oscureció de forma antinatural, como si la propia luz se negara a entrar. Holloway agarró a Lan por el brazo y lo arrastró mientras éste luchaba por mantenerse en pie. Yo fui detrás de ellos, cubriendo la retaguardia mientras sentía el pánico anclado en mi pecho. Nos lanzamos por el pasillo contrario al fuego, con la única idea en mente de salir de ese maldito búnker lo más rápido posible. Pero cada corredor era más largo, más estrecho, como si el mismo espacio estuviera cambiando alrededor de nosotros. Giramos en la primera intersección y nos encontramos con un dilema inmediato. El plano del búnker indicaba que la salida estaba al final del pasillo este, pero algo estaba mal. No recordaba ese desvío a la izquierda. No recordaba esas escaleras descendiendo más profundo. Y lo peor, gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No recordaba la puerta al final del pasillo que ahora estaba abierta de par en par. Negué con la cabeza, tratando de mantener mi mente despejada. Esto no estaba aquí antes. ¿Y qué más da? Bramó García. Si nos quedamos quietos, estamos acabados. El fuego se expandía, consumiendo la sala de servidores detrás de nosotros. El informático tomó la decisión por todos y corrió hacia la puerta abierta, forzándonos a seguirlo. Cuando crucé el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire era más frío allí. Más denso. Las paredes eran idénticas a las del resto del búnker, pero algo en ellas me inquietaba profundamente. Las marcas. Las grietas en el hormigón tenían formas que antes no estaban allí. No eran fracturas naturales. Eran patrones. Símbolos ocultos entre las sombras. Sentí que el lingüista se aferraba a mi brazo. Esto es parte del código, dijo. No estamos en el mismo búnker. ¿Cómo demonios que no estamos en el mismo búnker? El agente ya estaba al borde del pánico, su respiración agitada mientras barría con su linterna el pasillo, buscando alguna amenaza inmediata. Pero la amenaza no estaba allí. Estaba detrás. Lo supimos cuando escuchamos el sonido de un paso en el umbral de la puerta. Nos giramos todos al mismo tiempo. Y allí estaba. La silueta sin rostro. No tenía ojos. No tenía boca. Pero nos estaba viendo. Y esta vez, no estaba quieta. Se movió. Simplemente dejó de estar en la puerta y apareció 3 metros más cerca. Nadie necesitó una orden. Corrimos. El pasillo parecía alargarse con cada paso. Las luces temblaban, como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Giramos en otra intersección y nos encontramos con una escalera en espiral descendiendo más abajo de lo que debería ser posible dentro de la estructura original del búnker. Pero no había opción.
Fueron bajando los demás, yo fui el último, asegurándome de que la silueta no nos alcanzara. Pero cuando miré hacia arriba, la vi al borde de la escalera. No bajaba. No necesitaba hacerlo. La silueta comenzó a fragmentarse. Se rompió en segmentos de sombras y se filtró entre las paredes, como si su forma física fuera solo una ilusión. La escalera terminó en un túnel angosto, con cables sueltos colgando del techo y charcos de un líquido negro cubriendo el suelo. La temperatura aquí era helada, como si estuviéramos en las profundidades de la tierra. Y al final del pasillo había una puerta de acero con una inscripción grabada en su superficie. No la entendía. Pero el lingüista sí. Lo supe cuando lo vi leerla y soltar un sollozo ahogado. Me acerqué, iluminando las letras con mi linterna. Y en cuanto las vi, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Bienvenidos al proyecto Cícada. La puerta se abrió con un siseo metálico y un aire helado nos envolvió de inmediato. Su olor era distinto al del búnker, menos viciado, más limpio, pero también más artificial, como si el mismo oxígeno hubiera sido filtrado por algo que no era de este mundo. García ya había levantado su arma y apuntaba hacia la oscuridad más allá del umbral. El pasillo más allá de la puerta no tenía sentido, su arquitectura no coincidía con el diseño del búnker. Las paredes eran de un material negro y brillante, sin tornillos, sin uniones visibles, sin marcas de construcción humana. Solo una superficie pulida que parecía absorber la luz de nuestras linternas en lugar de reflejarla. El suelo era igual de extraño, no de hormigón, no de metal, algo más, algo que vibraba levemente bajo nuestros pies como si estuviera vivo. El informático habló con la voz cargada de incredulidad: esto no es posible, esto no debería estar aquí, no en un búnker de los 60, esto es demasiado avanzado, demasiado. No terminó su frase porque Lan de repente se dobló sobre sí mismo con un grito ahogado, cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con ambas manos mientras su cuerpo temblaba descontroladamente. Las marcas en su piel, los símbolos que lo habían estado consumiendo, comenzaron a moverse más rápido. Su brillo pulsaba con un ritmo irregular, casi frenético, como si respondiera a algo en esta sala, algo que las estaba llamando. Jadeó y cuando alzó la vista, sus ojos estaban completamente negros, no como si se hubieran oscurecido, sino como si dentro de ellos no hubiera absolutamente nada. Holloway retrocedió de inmediato, su rostro una máscara de miedo. Cox, tenemos que salir de aquí, esto no es solo un código, esto es algo más, algo que está usando la información para convertirnos en parte de él. Pero no había salida, la puerta por la que habíamos entrado se cerró con un golpe seco. Las luces en el pasillo negro comenzaron a encenderse de forma secuencial, guiándonos hacia adelante. El lingüista dejó de temblar, por un instante, su rostro pareció normal de nuevo, sus ojos volvieron a ser los mismos, pero cuando habló, su voz no le pertenecía. Ellos han estado esperando, dijo con una serenidad estremecedora, su tono no era el de alguien poseído ni el de alguien que estaba siendo controlado, era peor, era el de alguien que entendía demasiado bien lo que estaba ocurriendo. El de alguien que había aceptado su destino. El informático maldijo y sacó su cuchillo, estaba a punto de hacerle otro corte, tal vez intentando repetir el mismo proceso que había evitado que desapareciera antes, pero esta vez. Lan lo detuvo, levantó una mano con calma y simplemente negó con la cabeza: no me corten, no servirá de nada, ya no hay vuelta atrás. Luego sonrió, una sonrisa triste, resignada. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia el pasillo negro, sin darnos tiempo de detenerlo, sin darnos tiempo de reaccionar, se internó en la oscuridad con pasos seguros, sin miedo, sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde iba, luego se desvaneció. No fue como Patel, no fue un parpadeo repentino. Su cuerpo se volvió cada vez más translúcido con cada paso, como si su ser estuviera siendo reemplazado, convertido en algo más. El código en su piel dejó de brillar y comenzó a fundirse con el pasillo negro. Su silueta se fragmentó en líneas de datos, en números que flotaron por el aire antes de disiparse. Lo último en desaparecer fue su rostro y la expresión de aceptación en sus ojos. Y luego, el pasillo ya no estaba, ahora había una pared sólida, negra, lisa, como si nunca hubiera existido. El informático golpeó la superficie con fuerza, exigiendo respuestas, exigiendo que se abriera.
Me giré hacia la pantalla más cercana, una terminal antigua que seguía funcionando a pesar de que todo lo demás estaba apagado. El código aún se movía en su superficie, fluyendo, adaptándose, y entonces, una nueva línea de texto apareció, un mensaje dirigido directamente a nosotros. Transferencia completada. El pasillo se cerraba tras nosotros sin un solo sonido, solo la absoluta certeza de que el espacio detrás de nosotros estaba desapareciendo. La negrura devoraba el búnker centímetro a centímetro, como si nunca hubiera existido. Holloway maldijo en voz baja y se apresuró a teclear en la terminal antigua, sus dedos golpeaban las teclas con desesperación, intentando recuperar algo, cualquier cosa que nos diera ventaja. Pero el código seguía cambiando, fluyendo como un organismo vivo. García, con la mandíbula apretada y la pistola en alto, miraba en todas direcciones buscando un objetivo que no existía. Miré las líneas de código en la pantalla, mis ojos recorrieron los caracteres deformes que parecían moverse incluso cuando no los estaba observando. No entendía nada de lo que veía, pero entonces, en medio de la secuencia interminable de símbolos sin sentido, reconocí algo, era un patrón, algo que se repetía cada cierto tiempo. Las mismas combinaciones de caracteres emergiendo una y otra vez entre el caos de datos. El informático también lo notó. Esto no es solo código, es una ecuación. Sentí que el estómago se me revolvía, giró la pantalla para que el agente también pudiera verlo. Mira esto. Cada cierto tiempo el código regresa a la misma estructura base, como si estuviera reconstruyéndose, y cada vez que lo hace, algo cambia, algo se adapta. Lan desapareció cuando alcanzó cierto punto en la ecuación. Patel desapareció justo después de otra variación en la secuencia. Esto no es solo una anomalía, esto es un patrón de conversión. Está modificando la realidad. García apretó los dientes y golpeó la terminal con la culata de su pistola, furioso. ¿Y qué mierda significa eso para nosotros? Él lo miró con una expresión de pura desesperación. Significa que estamos atrapados dentro de una ecuación en constante cambio, significa que no estamos en el mismo búnker en el que entramos. Este lugar ya no es solo hormigón y metal, es información, datos, y nosotros somos parte del cálculo. En ese momento la terminal emitió un sonido chirriante, el código se detuvo de golpe y la pantalla parpadeó una sola vez antes de mostrar un nuevo mensaje, una sola línea de texto que se clavó en mi mente como un cuchillo. La función se optimiza. Los restantes serán procesados. Y entonces el zumbido comenzó de nuevo, esa vibración que no pertenecía a ninguna máquina, que no era el sonido del aire, sino algo más profundo, más esencial, un eco en la estructura misma del búnker. El informático se alejó de la terminal de inmediato, su rostro demacrado por la fatiga y el pánico. Cox, tenemos que movernos ahora, sin dudarlo, agarré la terminal y con todas mis la estrellé contra el suelo, la pantalla se hizo añicos. El código se cortó de golpe, el zumbido titubeó, como si hubiera afectado de alguna manera a lo que fuera que nos estaba procesando, pero no era suficiente. El suelo bajo nuestros pies vibró y la temperatura descendió bruscamente. Y entonces, en la pared más alejada, la silueta sin rostro apareció de nuevo. El agente disparó antes de que alguien pudiera detenerlo. Una ráfaga de balas atravesó la negrura y por un instante, la silueta pareció fragmentarse en estática, como una imagen digital corrupta. Pero luego volvió a ensamblarse. El informático me tomó del brazo, tenemos que irnos ya, pero no había a dónde ir. Las paredes estaban cerrándose, el pasillo se desvanecía y lo único que quedaba era avanzar hacia donde estaba la figura. Nos lleva en un solo camino, dije, entendiendo demasiado tarde la trampa en la que habíamos caído, está manipulando el espacio para llevarnos a donde quiere. La silueta no se movió, pero la pared detrás de ella comenzó a desmoronarse en píxeles. En datos, en fragmentos de información pura que flotaban en el aire antes de desaparecer. Más allá de la ruptura había algo más, una negrura absoluta, una extensión de vacío que era un limbo entre lo real y lo que no debía existir. Y entonces entendí que no era un simple experimento fallido. No era un proyecto de comunicación. El proyecto Cícada había intentado crear algo más. Algo que pudiera existir entre dimensiones. Algo que pudiera funcionar como un puente entre lo digital y lo físico, y ahora, estaba completando su trabajo con nosotros.
El agente no esperó más, cargó su arma y comenzó a correr directamente hacia la ruptura. Nosotros no tuvimos opción, lo seguimos, el frío se intensificó a medida que nos acercábamos. Mi visión comenzó a distorsionarse, la realidad misma se fragmentaba, todo el búnker parecía como si estuviera vibrando en una frecuencia ajena a nuestro mundo. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Holloway gritó algo, pero su voz sonó distorsionada, como si hablara a través de una señal de radio mal sintonizada, y entonces cruzamos el umbral. El mundo se descompuso a nuestro alrededor, el suelo desapareció bajo mis pies y por un segundo, no existió gravedad, no existió arriba ni abajo, solo flotar en un espacio vacío lleno de símbolos que se escribían y reescribían en el aire, mi cuerpo parecía ligero. Como si estuviera siendo reducido a información, a pura data. Vi fragmentos de rostros en la oscuridad, Patel, Lan, parpadeaban como imágenes corrompidas. Intentaban formarse, pero nunca del todo. El informático me llamó a gritos y extendió su mano hacia mí. Sus dedos ya no eran sólidos, su piel se convertía en líneas de código. García disparó otra vez, el sonido sonó como un estallido dentro de mi cabeza y la distorsión cayó de golpe. El peso volvió a mi cuerpo, caímos. El búnker regresó a la realidad a nuestro alrededor, pero ya no estábamos donde antes, el pasillo había cambiado otra vez, la terminal había desaparecido, pero la ecuación aún continuaba escribiéndose en las paredes, y en el suelo frente a nosotros, un nuevo mensaje parpadeó en luz roja. Última fase iniciada. Un sonido llegó, ese zumbido distorsionado que ya conocíamos demasiado bien. Esa vibración en el aire que hacía temblar los huesos y que anunciaba su presencia. La silueta sin rostro estaba cerca otra vez, no necesitábamos verla para saberlo. Holloway levantó su linterna, girando en todas direcciones, tratando de encontrar la amenaza antes de que nos encontrara a nosotros. Pero las sombras en las esquinas se alargaban, se deformaban, y entonces, en la pared junto a nosotros, algo apareció. Era una imagen, una grabación proyectada directamente sobre el hormigón. Granulada y distorsionada, como una vieja cinta VHS. Y en esa imagen, nos vimos a nosotros mismos, pero no ahora, no en este instante, sino unos minutos en el futuro, huyendo. El informático se quedó helado al ver su propio rostro proyectado en la pared, su expresión de puro pánico mientras corría por un pasillo que aún no habíamos visto. El agente levantó su arma y disparó directamente contra la imagen, como si con eso pudiera romper la profecía que estábamos viendo, pero la bala lo atravesó sin efecto alguno, y entonces, el zumbido se intensificó. Corrimos, sin esperar la razón, sin esperar el momento en que la silueta finalmente decidiera que era hora de tomarnos. El pasillo se extendió frente a nosotros, pero algo no estaba bien, no importaba cuánto corriéramos. El final siempre parecía alejarse más, como si estuviéramos atrapados en un bucle. Holloway gritó que nos detuviéramos, pero cuando lo hicimos, la imagen en la pared cambió, ahora nos mostraba de pie, dudando, mirando la proyección con desesperación. Como si esta cosa estuviera mostrándonos todos los posibles desenlaces y esperando que eligiéramos el peor. La silueta finalmente apareció. Exactamente donde corríamos, simplemente apareció, interrumpiendo el espacio. Como si siempre hubiera estado allí pero solo ahora nos permitieran verla. Su forma negra e imposible absorbía la luz. Su presencia hacía que todo pareciera menos real. Como si el búnker entero estuviera comenzando a caer en algo que no debía existir. El informático gritó y trató de girar en otra dirección, pero el pasillo no era el mismo. La arquitectura se había reconfigurado sin que nos diéramos cuenta, ya no estábamos en el búnker que habíamos explorado. Ahora los muros eran más lisos, más negros, más similares a la sala que Lan había atravesado antes de desaparecer. La ecuación no solo nos estaba manipulando, nos estaba reescribiendo dentro de ella. El agente disparó sin pensarlo, las balas atravesaron el vacío donde la silueta estaba, pero esta vez no se descompuso, no parpadeó como una imagen distorsionada. Esta vez se movió, su cuerpo se deslizó sin necesidad de girarse, sin necesidad de pasos, simplemente se acercó. Sentí el frío de su presencia filtrándose en mi piel, y entonces lo supe, no era solo un observador, era la función de ejecución, el final del cálculo, y ahora había llegado el momento de procesarnos.
Holloway gritó y pateó la pared con furia. Esto es una ecuación, Cox. Tiene que haber una forma de alterarla. Su voz me sacudió, porque tenía razón. Si todo esto era información, si todo esto era una secuencia lógica, significaba que había reglas, significaba que había una salida. Y entonces, la respuesta llegó de la forma más absurda posible. Los errores, si la ecuación estaba programada para optimizarse, significaba que había datos defectuosos, anomalías que no podían procesarse. ¿Qué pasaría si forzábamos un error? García, dispara a la pared, grité sin pensarlo. Holloway me miró como si me hubiera vuelto loco. Pero el agente obedeció, sin dudarlo, sin cuestionarlo, disparó 6 veces contra la pared a nuestra derecha y lo imposible ocurrió. La textura del hormigón se rompió en píxeles, como si hubiéramos perforado la simulación. Como si el código no estuviera diseñado para procesar una acción fuera de su estructura prevista. Un hueco se abrió en el muro y más allá no había oscuridad. Había otro pasillo, uno real, uno con luces fluorescentes parpadeando, con tuberías oxidadas en el techo, con una salida posible. El informático fue el primero en reaccionar, atravesó el agujero sin esperar y yo lo seguí de inmediato. El agente fue el último, disparando una última vez hacia la silueta justo antes de cruzar. No esperaba dañarla, pero sí retrasarla. Y funcionó, por un segundo, por un instante, el ser titubeó, no porque la bala lo afectara, sino porque el hecho de que hubiéramos roto la ecuación era un error que no estaba programado para procesarlo. Caímos al otro lado jadeando, el aire era más frío, pero real. El suelo bajo nosotros ya no vibraba, la negrura del pasillo imposible había desaparecido detrás de la grieta en la pared. Pero la ecuación seguía escribiéndose, los números en las tuberías, en los monitores rotos, en el techo agrietado, la función no había terminado, no estábamos a salvo aún, pero habíamos encontrado una salida. Y entonces la grieta en la pared comenzó a cerrarse. Si la ecuación estaba reconfigurándose, significaba que el programa estaba eliminando los errores, y nosotros, nos habíamos convertido en uno. Corrimos sin mirar atrás, sin detenernos. Holloway giró bruscamente a la izquierda y casi se estrelló contra una puerta de acero marcada con un número que ya habíamos visto antes, Cicada 1. Forzó el panel de control con el mango de su cuchillo y logró abrir la cerradura con un chasquido eléctrico. Empujó la puerta con el hombro y entramos a una sala de servidores diferente a la anterior, más antigua, más rudimentaria. Grandes máquinas con cintas magnéticas y pantallas de fósforo verde parpadeaban con líneas de código que se desplazaban a una velocidad imposible. Pero la sensación de inestabilidad era aún peor allí, la ecuación seguía escribiéndose, más rápido, más agresiva. El sistema estaba intentando recuperar el control y sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo. El informático se acercó a un terminal y leyó en voz baja, su expresión se endureció, esto no es solo un código, es un punto de acceso. Miré la pantalla y entendí al instante, no habíamos activado la ecuación al entrar, ya estaba en funcionamiento, lo único que hicimos fue darle algo nuevo que procesar, nosotros. Y si había un punto de acceso, entonces debía haber un punto de cierre. Él tecleó algo más, su mandíbula apretada, el proyecto Cícada se diseñó como una prueba, como un experimento de comunicación con algo que no comprendían. Pero en algún punto, la comunicación se convirtió en interacción, y la interacción en asimilación, nos estábamos enfrentando a algo que no era solo código. Era una estructura de información viva, autorreplicante, una inteligencia que funcionaba bajo principios completamente distintos a los nuestros. Si queríamos detenerlo, teníamos que corromper su base de datos antes de que terminara de procesarnos. Antes de que él pudiera continuar, el pasillo detrás de nosotros se oscureció, no por la falta de luz, sino porque algo estaba absorbiéndola. Miró la pantalla, si sobreescribimos el acceso, podemos forzar un error crítico, podemos hacer que el sistema caiga sobre sí mismo. Necesitaba tiempo, y no lo teníamos, García, conmigo, grité mientras agarraba un tubo de metal oxidado del suelo y lo levantaba como si sirviera de algo. Él entendió de inmediato, teníamos que retrasarlos, aunque fuera por unos segundos. Las sombras avanzaron sin moverse, sin pasos, sin sonido, solo deslizándose como una interferencia en la realidad. La primera de ellas se materializó justo delante de la puerta y él disparó sin vacilar.
La bala atravesó la figura, pero esta vez no se disolvió, se mantuvo en su lugar, como si finalmente hubiera completado su proceso, como si finalmente fuera real. La temperatura descendió de golpe y sentí mi respiración hacerse más pesada, más difícil. Holloway gritó algo desde la terminal, pero su voz ya sonaba distante, como si el sonido mismo estuviera empezando a separarse de la realidad. El agente disparó otra vez, pero las sombras ya estaban dentro. La silueta sin rostro estaba frente a mí, no tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces, vi mi reflejo en su superficie, pero no era yo, era código, eran datos en proceso de ser convertidos. Sentí un tirón en el pecho, no físico, sino informativo, mi existencia siendo reescrita en tiempo real. Cox, ahora, el informático gritó con todas sus fuerzas y presionó la tecla final, la pantalla parpadeó una última vez y el código se detuvo, por un segundo. Todo en el búnker quedó en completo silencio, y entonces, el sistema cayó. Un estallido de ruido blanco reverberó en las paredes y las sombras comenzaron a descomponerse, no en datos, no en código, sino en puro vacío, como si nunca hubieran estado allí. Habíamos forzado una contradicción, y el sistema no podía procesarlo. Y en la terminal destruida, en medio de la estática y los fragmentos de datos corrompidos, un solo mensaje seguía parpadeando en rojo. Reinicio en curso. Y el sistema comenzó a reescribirse otra vez. El informático lideraba la marcha, su linterna temblaba en su mano, el sudor resbalaba por su frente mientras revisaba cada intersección antes de avanzar. García iba detrás de mí. Doblamos en un corredor que reconocí al instante, era el acceso de mantenimiento, el mismo que habíamos descartado cuando entramos porque estaba completamente sellado. Ahora la compuerta estaba abierta, no del todo, pero lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse por el hueco. Holloway se apresuró y comenzó a forzarla con todas sus fuerzas. Nos acercamos de inmediato para ayudarlo, empujamos con todo el peso de nuestros cuerpos y la puerta cedió un poco más, pero algo estaba mal, no podía explicarlo con palabras, pero lo sabía. Algo en el aire, en la textura de las paredes, en la forma en que la luz parpadeaba, algo estaba mirándonos. Cuando iba a atravesar yo también, lo escuché. Un sonido, justo detrás de mí. Sentí cada fibra de mi cuerpo tensarse al instante, porque no era un sonido normal. Era una voz que no debería existir, pero que aún así, conocía mi nombre. Giré la cabeza por puro instinto y allí estaba, la silueta. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, me di cuenta de lo que realmente era, una versión de mí, era yo, o al menos, lo que yo habría sido si la ecuación hubiera seguido su curso. El agente se giró de inmediato, vio lo que estaba pasando y no dudó, me agarró por la chaqueta y tiró de mí con toda su fuerza, caí de espaldas, atravesando la abertura de la compuerta, y lo último que vi antes de que se cerrara de golpe fue mi reflejo en la silueta, desmoronándose en datos incompletos. García se adelantó y encontró una escalera de emergencia que subía, comenzamos a ascender. Llegamos a la superficie, la escotilla superior estaba oxidada. El agente la forzó con un golpe de su bota y la luz de la luna nos golpeó de lleno. El aire frío del desierto entró en mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba en años. García se apartó y sacó su radio, vamos a necesitar una extracción. El helicóptero llegó al amanecer, un modelo militar sin insignias ni marcas visibles, el mismo tipo de transporte sin registro que nos había traído a este infierno. Llegamos a la base en silencio, una instalación de la Fuerza Aérea en algún punto del desierto de Nevada. Nos llevaron a una sala de interrogatorios, una mesa metálica, una grabadora vieja, cámaras en cada esquina. Un hombre entró, mayor, de cabello gris y mirada afilada, se sentó frente a nosotros y tomó un expediente grueso con una sola etiqueta en la portada, Cícada. Lo abrió sin decir una palabra y revisó los documentos durante varios minutos antes de levantar la vista. Cuéntenme exactamente qué ocurrió en el búnker. García fue el primero en hablar, su voz era baja, monótona, como si estuviera recitando algo que ya no significaba nada para él. El sistema cayó, eliminamos la anomalía y salimos antes de que la instalación fuera completamente destruida. El hombre no reaccionó, no tomó notas, solo nos miró con una expresión que no dejaba claro si nos creía o no, entonces giró su cabeza hacia mí. Cox, eso es lo que pasó,
Mi garganta se cerró, una parte de mí quería decir la verdad, quería decirles que nada había sido destruido, que la ecuación solo se estaba reiniciando, que la función seguía ejecutándose, pero entonces vi algo en sus ojos, algo que me dejó helado, él ya lo sabía. No importaba lo que dijéramos, no importaba lo que hubiéramos descubierto, porque ellos ya lo sabían todo. El proyecto Cícada no era un experimento fallido, no era un error que había quedado enterrado. Era algo que seguía en funcionamiento, algo que dejaban en funcionamiento. Y nosotros no habíamos sido enviados allí para detenerlo, solo para ver hasta dónde llegaba el sistema antes de consumirnos. Apreté los puños bajo la mesa y contesté, sí, eso fue lo que pasó. El hombre asintió lentamente y cerró el expediente, se levantó sin decir otra palabra y salió de la sala. Las cámaras siguieron grabando durante unos minutos más y luego, la puerta se abrió y un soldado nos indicó que lo siguiéramos. Nos llevaron a una sala diferente. Nuestras pertenencias estaban allí, nuestros teléfonos, nuestras credenciales. Pero algo estaba mal. Holloway se acercó a su mochila y la abrió con manos temblorosas, revisó cada compartimiento, cada documento, y cuando levantó la cabeza, su rostro estaba blanco como el papel. Falta mi disco duro. Nos habían quitado todo lo que pudiéramos usar para probar lo que habíamos visto. Nos escoltaron hasta un motel de carretera, sin explicaciones, sin indicaciones sobre qué hacer después. El agente en voz baja, áspera, llena de algo que no era miedo, sino agotamiento, necesitamos respuestas, ya no podemos seguir actuando como si todo hubiera terminado. El informático asintió sin mirarnos, se inclinó hacia adelante y sacó su ordenador, le encendió, pero la pantalla quedó en negro, frunció el ceño y volvió a intentarlo, el cursor parpadeó por un instante, pero en lugar de iniciar el sistema, una línea de código se escribió sola en la pantalla, un mensaje que no debería estar allí. Secuencia reanudada. Sujeto detectado. Cerró el ordenador de golpe y la dejó caer al suelo, se alejó como si el dispositivo fuera a prenderse fuego en cualquier momento. Esto sigue activo, sigue dentro del sistema. La televisión del cuarto se encendió sola, la estática llenó la pantalla por unos segundos antes de que la imagen se estabilizara. Lo que vimos nos dejó sin aire, era el interior del búnker, pero no como lo habíamos dejado, no en ruinas, no apagado, los servidores seguían encendidos, la energía aún fluía por los sistemas, las cámaras mostraban los pasillos vacíos, pero había algo extraño en la forma en que el vídeo se reproducía, como si el espacio estuviera vivo, como si las paredes mismas respiraran. Un leve zumbido llenó la habitación, era el mismo sonido que habíamos escuchado allá abajo, pero ahora estaba aquí, con nosotros. Y entonces, la imagen cambió, la cámara ya no mostraba el búnker, ahora mostraba una habitación de motel, nuestra habitación de motel, el mismo escritorio, la misma cama, las mismas luces tenues, la misma televisión. Pero algo estaba mal, algo en la imagen no coincidía, me tomó un segundo darme cuenta, había 4 personas en la imagen. García, Holloway, yo, y una figura más de pie en el rincón oscuro, la silueta sin rostro. Un sonido metálico vino del baño, el crujido lento de la puerta moviéndose, pero ninguno de nosotros había ido allí. El agente levantó el arma de inmediato y apuntó, avanzó con cautela, empujando la puerta con el cañón del arma, pero el baño estaba vacío, o al menos, eso creímos al principio, hasta que vimos el espejo, en la superficie empañada, sin que nadie la hubiera tocado, una frase se había escrito sola. Tú eres el siguiente. Él maldijo y retrocedió, su voz apenas un murmullo, no hemos salido, nunca salimos. Algo vibró, cogí el teléfono y la pantalla se encendió sola, un mensaje sin remitente, una sola línea de texto que no tenía sentido, una combinación de números y letras que parecían aleatorios, pero lo supe en cuanto lo vi, era un código de acceso. La televisión volvió a parpadear y la imagen cambió, ahora era una transmisión en blanco y negro del pasillo del motel, la cámara no existía, no podía existir, pero allí estaba, mostrándonos la puerta de nuestra habitación desde el exterior. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Y entonces algo más apareció en la pantalla, al principio fue solo una sombra, una distorsión en la imagen, pero poco a poco, fue tomando forma, la silueta sin rostro, parada frente a nuestra puerta, sin moverse, sin empujar, sin abrir, solo esperando. El pasillo del motel comenzó a oscurecerse en la pantalla, la imagen perdía cohesión,
como si la realidad misma estuviera comenzando a caer alrededor de la silueta, se estaba acercando. Yo todavía sostenía el teléfono, el código parpadeaba en la pantalla, la elección a un solo toque de distancia, cerrar la ecuación o dejar que nos absorba. García dio un paso adelante, su voz firme, Cox, hazlo. Miré a Holloway, su rostro era puro miedo, pero en el fondo, en lo más profundo, vi algo más, aceptación, porque él también sabía que la ecuación nunca había dejado de ejecutarse, y sin pensarlo más, sin darnos más tiempo para cuestionar lo inevitable, presioné Enter. Error en la secuencia. Reiniciando. Esa noche, ninguno de los tres durmió, y en algún punto, mientras la oscuridad cubría el motel, tomé el ordenador del informático y revisé algo por última vez. Sabía que no debía hacerlo, sabía que no debía seguir buscando, pero lo hice, y en la pantalla, un solo mensaje sin remitente. La función se optimiza. El siguiente ciclo ha comenzado. No nos quedamos en el motel, empaquetamos todo en menos de 5 minutos y salimos. No nos detuvimos en gasolineras, no usamos tarjetas, no hicimos llamadas. Cada interacción con el mundo real era como una oportunidad para que el proyecto Cícada volviera a encontrarnos. Yo solo miraba por la ventana, esperando ver lo inevitable. No tardó en aparecer el informático, fue el primero en notarlo. Su cuerpo se tensó de golpe y giró el ordenador para mostrarnos la pantalla. Algo estaba interfiriendo con su sistema, la red estaba desconectada, el equipo completamente aislado. Pero las líneas de código se desplazaban de nuevo, esta vez sin ningún patrón lógico, sin ninguna secuencia repetida. El agente giró el volante con brusquedad, saliendo de la autopista y adentrándose en un camino de tierra. El coche tembló violentamente al chocar contra el terreno irregular, pero no nos detuvimos, teníamos que romper la ruta. El coche siguió avanzando sin resistencia, el camino se despejó, pero el sonido en los altavoces aumentó, la vibración era insoportable, como si nuestros propios cuerpos estuvieran comenzando a sonar con la ecuación. García siguió acelerando, la velocidad aumentaba, pero el camino seguía igual, sin final, sin desvíos, y entonces lo entendimos, ya no estábamos en la carretera, el proyecto Cícada había absorbido el entorno, nos había atrapado dentro de su estructura, estábamos en una simulación dentro de la simulación. El cuentakilómetros llegó a 120 kilómetros por hora y de repente, el mundo se cortó. La luz regresó, la vibración cesó, el sonido se apagó por completo, el coche estaba detenido en el arcén de una carretera completamente diferente, sin polvo, sin rastros del sendero de tierra por el que habíamos entrado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, lo saqué con las manos temblorosas y la pantalla, rota y quemada, mostró un solo mensaje en texto blanco sobre un fondo negro. Secuencia finalizada. Próxima ejecución en curso. No supe cuánto tiempo tardé en respirar de nuevo. Las luces del tablero parpadearon y el zumbido familiar comenzó a llenar el aire otra vez. El informático dejó de respirar por un segundo, su ordenador vibró en su regazo y la pantalla se encendió con un mensaje simple pero estremecedor. Reanudando ejecución. Al otro lado de la carretera, en la distancia, estaba la silueta. Una versión perfecta de mí mismo, mi doble, mi copia exacta, con la misma ropa, la misma postura, mirándome sin expresión, sin hablar, sin moverse, pero esperando. Holloway lo vio también y jadeó, Dios, Cox, dime que eso no eres tú, pero si lo era yo, o lo que la ecuación había creado en mi lugar. Y entonces desapareció. Pero no fue solo mi doble. Fue todo. La carretera, el coche, Holloway, García, el cielo mismo, mi cuerpo flotó, en un vacío sin forma, sin sonido, sin tiempo, y entonces lo vi. La verdadera silueta. No en forma humana, no en forma de código, sino como una presencia, una inteligencia sin rostro, sin estructura, sin cuerpo, pero con intención. Su mensaje no fue hablado, no fue escrito, fue entendido. No puedes huir. Eres información. Eres parte de nosotros. Grité sin voz, luché sin cuerpo, y entonces, de repente, desperté. Estaba de pie en la autopista, el sol alto en el cielo, el coche detenido a mi lado, García y Holloway habían desaparecido, mi teléfono estaba en mi mano, su pantalla intacta, sin grietas, sin mensajes, como si nada hubiera sucedido, como si todo hubiera sido un sueño.
Pero entonces miré mi reflejo en la ventanilla del coche. Y no me vi a mí mismo. Vi la silueta, no tenía rostro, pero sonrió, su contorno se distorsionó por un instante, como si la imagen misma no pudiera sostenerse, como si el sistema estuviera fallando al mantenerla estable. El coche que se acercaba era negro, sin placas, sin insignias, lo reconocí al instante, la misma clase de vehículo sin identificación que nos había llevado al búnker la primera vez. Mi pulso se disparó, pero me obligué a quedarme quieto, correr no tenía sentido. Si el proyecto Cícada me había dejado en este punto, significaba que ellos estaban al tanto de todo. El coche se detuvo junto a mí, el vidrio del conductor se bajó lentamente y un hombre de traje oscuro me miró desde el interior, su expresión neutra, sin sorpresa, como si ya supiera exactamente lo que había pasado. Cox, su voz era tranquila, calculada, sube al coche, no era una orden, era una instrucción, una línea de código ejecutándose con precisión matemática. García y Holloway, mi voz salió áspera. El hombre no respondió de inmediato, solo me observó con paciencia. Y entonces giró un dispositivo hacia mí, dejando que viera lo que estaba escrito en la pantalla, y cuando leí las palabras, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Última ejecución en curso. Un sujeto restante. Yo era el último. El hombre apagó la pantalla, sube al coche, Cox, terminemos con esto, su voz sonaba segura. Respiré hondo, miré al hombre una última vez y di un paso atrás, su expresión no cambió, pero noté como su mano se deslizó lentamente hacia su cinturón, donde seguramente tenía un arma. No lo pensé más, corrí. No hacia el coche, hacia el desierto, escuché al hombre maldecir detrás de mí, la puerta del coche abriéndose, los pasos acelerados de alguien persiguiéndome. Pero seguí corriendo, porque si la ecuación aún me tenía registrado, significaba que todavía había una posibilidad de romperla. Porque si había un fallo en la ecuación, si había una manera de escapar, tenía que estar en el único lugar que no podían calcular. El vacío. La ecuación no podía seguir ejecutándose si no quedaban datos que procesar. Seguí corriendo, sin mirar atrás, sin detenerme, porque sabía que, si lo hacía, vería la ecuación escribiéndose en el cielo, vería el mundo colapsando en datos, vería la silueta esperando pacientemente a que yo finalmente me detuviera. Pero no me detendría. Ni ahora. Ni nunca. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.